Hace 52 años, 5 trabajadores de la Universidad de Puebla llegaron por la tarde a San Miguel Canoa, sin saber que algunos no saldrían con vida de aquel pueblo. Antes de que la noche se esfumara, en la calle había cadáveres pisoteados y seres mutilados arrebatados a la multitud. Su único delito, haber sido confundidos con estudiantes. Soy Daniela y hoy tengo el obscuro placer de hablarles de uno de los sucesos más aterradores de la historia de México, el linchamiento en San Miguel Canoa. Esto es Miedo y Terror. Bienvenidos. Corría el año de 1968, uno de los años más negros en la historia de México, en el que se encontraba en su cumbre el movimiento estudiantil. 15 días antes de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas del 2 de octubre, específicamente el 14 de septiembre, los señalamientos hacia los estudiantes que rayaban en la satanización eran de comunistas y por lo tanto de anticatólicos. Vamos a situarnos en la capital de Puebla, específicamente dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Puebla, en donde Julián González, trabajador de dicha universidad, convocó a 11 de sus compañeros para escalar juntos la montaña La Malinche, volcán localizado entre los estados mexicanos de Tlaxcala y Puebla. Ese día por la tarde, de los 11 compañeros convocados, únicamente llegaron 4: Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre. Eran las 4 de la tarde en prefectura del Salón Carolino de la universidad, cuando los 5 trabajadores primero dudaron en ir a dicho volcán, ya que el mal tiempo y el hecho de que eran muy pocos los había desanimado. Pero lo que los convenció fue que se atravesaban 2 días de descanso, los cuales podrían ser aprovechados perfectamente arriba de la montaña. Los trabajadores se dirigieron caminando a la 22 Poniente y 23 Norte, donde se encontraba la terminal de los camiones que iban de Puebla a San Miguel Canoa, localidad ubicada a una distancia de 12 kilómetros al noroeste de la capital de Puebla y se encuentra en las faldas del volcán La Malinche. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando llegaron a Canoa, y como si de un mal presagio se tratase, comenzó a llover muy fuerte, por lo que los trabajadores corrieron rápidamente a resguardarse de la lluvia a una tienda que se encontraba en la entrada del pueblo. Compraron algunas cosas y Julián González le pidió a la dueña de la tienda que por favor les diera posada, ya que con ese tiempo no podrían subir a la montaña, y de momento pareció acceder, pero después de pensarlo unos minutos les dijo que no. Después fueron al curato, donde pidieron hablar con el cura del pueblo, y 2 hombres armados les dijeron que nadie podía hablar con él y que se largaran de ahí si no querían tener problemas. Aunque ellos les explicaron que eran trabajadores de la universidad y que únicamente se quedarían unas horas en lo que se quitaba la lluvia, les dijeron que no. Ramón Gutiérrez y Jesús Carrillo tenían un mal presentimiento y suplicaron a sus compañeros regresar a sus casas. El resto pidió paciencia y propusieron lanzar una moneda en un volado y echar a la suerte irse o quedarse, sin saber que ese volado decidiría su destino. Cuando la moneda decidió que debían de quedarse, los jóvenes acudieron a un lugar donde vendían tortas, a descansar y comer, en lo que pensaban qué es lo que debían de hacer. Es entonces cuando llegaron 4 jóvenes de entre 15 y 23 años, a quienes los trabajadores les pidieron posada, y el joven cuyo nombre era Odilon García, les platicó que acababa de llegar de la Ciudad de México a visitar a su hermano Lucas, pero que con mucho gusto su hermano les daría posada. Al llegar a la casa de Lucas, que se encontraba a 3 calles de la iglesia, Lucas les abrió la casa de manera muy hospitalaria y los invitó a pasar. Transcurrieron alrededor de 40 minutos platicando de las cosas del volcán, y también Lucas les platicó que el sacerdote del pueblo, Enrique Mesa Pérez, era una persona que, aprovechándose de su religión, se dedicaba a extorsionarlo a él y al pueblo con los servicios básicos, y que él se había negado a pagar la cuota que imponía, por lo que el cura siempre lo tenía en la mira. También les platicó que el cura ya llevaba muchos días hablándoles al pueblo sobre los comunistas, que con su bandera roja como el infierno y negra como el pecado, insultaban a Dios, y que pronto llegarían a Canoa a despojar a sus habitantes de sus casas y a prohibirles la religión. Lo que en ese momento los trabajadores de la universidad no sabían
es que ese mismo cura ya estaba congregando a la gente afuera de la iglesia para avisarles que ya habían llegado los comunistas y que debían impedir a toda costa que estos llevaran a cabo su ultraje a la comunidad. Y es ahí cuando comenzó la pesadilla para los trabajadores de la universidad, cuando comenzaron a sonar las campanas de la iglesia y una voz de una señora se comenzó a escuchar en los megáfonos instalados en el pueblo, gritando en náhuatl. Pero Lucas les dijo que no se preocuparan, que descansaran, cuando de repente habló otra señora gritando en español que habían llegado los comunistas al pueblo, invitándolos a todos a congregarse alrededor de la iglesia. En escasos minutos se escucharon detonaciones de arma de fuego, pero de inmediato Lucas les dijo que era porque era sábado víspera del 15 de septiembre y muchos ya lo estaban festejando. De repente, sus peores temores se hicieron realidad, al escuchar cómo se acercaba una muchedumbre muy grande, gritándole a Lucas que entregara a los jóvenes y gritando y amenazándolos que los iban a matar. Fue entonces cuando Lucas les preguntó desesperado qué habían hecho, a lo que ellos, muertos de miedo, le dijeron que nada, que no eran estudiantes ni comunistas, sino trabajadores de la universidad. Cuando la gente por fin destruyó la puerta, Lucas, con todo el valor del mundo, les hizo frente e intentó explicarles que no eran estudiantes, que estaban mal, que solo eran trabajadores. Lo comenzaron a agredir. Lucas trató de defenderse hasta que le dieron un machetazo en el cuello y cayó al piso. Y ya en el suelo le dispararon, estando presente su esposa y sus hijos pequeños. Después se llenó por completo la casa y comenzaron a golpear a los trabajadores, exigiéndoles que les dieran su propaganda y su bandera comunista. Ramón Gutiérrez y Jesús Carrillo son a los primeros que sacaron a golpes de la casa, mientras que a Julián González, Miguel Flores y Roberto Rojano los amarraron y los arrastraron, golpeándolos fuertemente en la cabeza. Julián González se desmayó. Cuando despertó se encontraba en el piso, y es ahí cuando vio claramente a Ramón y a Jesús sin vida. Los 3 trabajadores restantes pasaron pisando los cuerpos de sus compañeros. 3 calles adelante se cayeron por los golpes que les daban. Y estando en el piso, les dispararon a Julián y a Roberto con una escopeta vieja, que por fortuna no les dio, y se levantaron de inmediato. De ahí los llevaron a la plaza del pueblo, donde Roberto y Julián quedaron tirados del cansancio y de las graves heridas que tenían, y como si fuese una película de terror, pudieron ver a lo lejos al padre y a su séquito observándolos, sin mostrarles ninguna compasión ni piedad. En eso, Julián González escuchó a uno de los pobladores decir: «Háganse un lado, de una vez los rematamos porque aún se están moviendo». Y él pensó que ahí se acabaría todo, que había llegado el fin para ellos. Cuando afortunadamente otra persona dijo que ya era suficiente y le hicieron caso. Aproximadamente a las 10:30 llegó la ambulancia, pero no la dejaron pasar y se fueron. Después llegó otra ambulancia, pero esta vez acompañada de los granaderos, y la persona que iba a cargo del operativo les dijo muy enérgico a la muchedumbre que el que se opusiera a que se los llevaran, que cortaran cartucho y le dispararan. Y por fin, a los sobrevivientes los pudo recoger la ambulancia, y los trasladaron a Puebla, a lo que hoy es el Hospital Universitario. De los 5 trabajadores de la universidad, cuyo único objetivo era subir a la Malinche, únicamente sobrevivieron 3, Julián González, Miguel Flores y Roberto Rojano. Entre múltiples heridas en la cabeza, lesiones en los riñones y otros órganos del cuerpo, y la pérdida de 3 dedos de Julián García. Por los hechos ocurridos en San Miguel Canoa, se giraron diversas órdenes de aprehensión en contra de algunos de los pobladores, quienes en poco tiempo salieron en libertad. El cura Enrique Mesa fue invitado a declarar por su participación en la masacre, pero se negó y nunca fue encarcelado por ser el presunto autor intelectual del linchamiento. En tanto, los 3 sobrevivientes se dedicaron a dar conferencias sobre los hechos ocurridos en Canoa. Roberto Rojano nunca pudo superar lo vivido en ese pueblo, y aunado a la muerte de su esposa, provocaron que cometiera suicidio unos años después, y Miguel Flores murió de leucemia en el año 2011. Lo cierto es que los hechos ocurridos en San Miguel Canoa pudieron derivarse de la situación cultural, política y social que vivíamos en México en el año 1968, pero sin lugar a dudas marcaron a todo un pueblo, ya que a 52 años de aquel fatídico hecho, a través de varios estudiantes universitarios, junto con los pobladores y el párroco de la iglesia, se reunieron con el único sobreviviente vivo, Julián González, en la plaza pública del pueblo,
para ofrecerle una disculpa, demostrando así que el pueblo de San Miguel Canoa es mucho más que un hecho vergonzoso narrado de generación en generación. Si les gustó este video, no deben de perderse la película Canoa, dirigida extraordinariamente por Felipe Casals. Déjenos sus comentarios y por favor no olviden suscribirse. Esto fue Miedo y Terror. Hasta la próxima.